Bien, amigos, se define como magnicidio cuando se asesina un gobernante. Ese gobernante no necesariamente debe de ser electo legítimamente, puede ser un dictador, puede ser un rey. Sencillamente un gobernante, cuando es muerto durante el ejercicio de su poder, se denomina como magnicidio. En el caso haitiano, debemos, para nuestros televidentes, edificarlos, de contarles, porque en el caso haitiano es muy importante porque la sucesión no es muy fácil de definir. Un hombre que dirigía el país ganó unas elecciones con muy poca base, con muy poca legitimidad, iba a entregar en 3 meses con dificultad para llegar ahí porque ha sido asediado por protesta constantemente. No era un presidente popular, era un presidente muy asediado y no tenía vicepresidente. Por tanto, la sucesión en Haití está muy difícil. Nombró un primer ministro, pero no logró ser confirmado y el Senado lo sustituyó por otro. Es decir, que por eso debemos de hablar un poco de magnicidios para poder llevarle a ustedes este domingo información suficiente para que sean ustedes los que lleguen a sus conclusiones. Nunca personalmente creo que tendremos la causa real, no de quién ejecutó, porque lo que se ejecutaron ya está claro. O fue un comando que traicionó la función de cuidarlo, de haitianos, o fue un comando contratado para esos fines de colombianos paramilitares. Vamos a darle lectura a algunos presidentes y mandatarios asesinados en la historia de América. La muerte en Haití de Jovenel Moïse reabre el oscuro periodo de asesinato de líderes que han sacudido nuestra historia. Jovenel Moïse es el más reciente de los magnicidios, que suman una fatídica lista entre los que se destacan Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana y John F. Kennedy en Estados Unidos. A lo largo de la historia, varios líderes políticos han sufrido ataques que han cobrado sus vidas. El 7 de julio del 2021, en horas de la madrugada, quedará marcado en Haití otro magnicidio debido a la delicada situación e inestabilidad política de ese país. Jovenel Moïse fue asesinado en esa madrugada tras recibir múltiples disparos por un grupo comando con la residencia presidencial del país, con que los dominicanos comparten esta isla. Su esposa también resultó herida en el ataque y se encuentra ya estable en una clínica de Estados Unidos. En Haití no se trata del primer magnicidio. El 27 de julio de 1915, Guillaume Sam fue asesinado por una turba enfurecida después de esconderse en la embajada francesa, donde recibió asilo. Los líderes mulatos de los rebeldes irrumpieron la embajada y encontraron a Sam. Lo arrastraron, lo golpearon, lo arrojaron su cuerpo inerte sobre la verja de hierro y la población que aguardaba, quien luego hizo pedazos su cuerpo y exhibió las piezas a través de los barrios de la capital. Durante la siguiente semana hubo un caos. Eso fue en 1915. El 16º presidente de Estados Unidos, Lincoln, en 1865 recibió un disparo en la cabeza cuando asistía a la representación de una pieza teatral, Our American Cousin de Tom Taylor, en el Teatro Ford de Washington, en compañía de su esposa y 2 invitados. Lincoln fue el primer presidente en ser asesinado en Estados Unidos
ya que 30 años antes había fracasado un intento para asesinar al presidente Andrew Jackson. Luego, Gabriel García Moreno, quien fuera 3 veces presidente del Ecuador el 6 de agosto de 1875, cuando García Moreno ingresaba al palacio de Carondelet, fue asesinado por un grupo de opositores ocultos entre columnas del edificio, que procedió a atacarlo a tiros y a machetazos en una emboscada. El presidente de México, Álvaro Obregón, fue otro mandatario asesinado el 17 de julio de 1928, cuando celebraba su elección para ocupar un segundo mandato. La reelección fue prohibida en México después del triunfo de la Revolución Mexicana, pero Obregón había hecho que la Constitución se reformara para poder ocupar de nuevo la presidencia. Obregón fue asesinado por León Toral, un radical católico que fingió ser un caricaturista para acercarse a él en un restaurante en La Bombilla, en el barrio de San Ángel, al sur de México. Al tener cerca al caudillo, que fue de los generales que combatió de la revolución, sacó un arma y le disparó. El 21 de julio de 1946, el presidente Gualberto Villarreal de Bolivia murió apuñalado a manos de una turba de gente que se había sublevado en protesta por la grave crisis social y económica que vivía el país. El gran promotor de la independencia de la India y defensor de la protesta pacífica, irónicamente murió a tiros sin razón aparente de Nathuram Godse, un fanático hindú que ocurrió en los jardines de Beer House cuando Gandhi se dirigía a rezar. Años más tarde, el 13 de noviembre de 1950, Carlos Delgado Chaboll, presidente de la Junta Militar de Venezuela, fue secuestrado y posteriormente asesinado por disparo en el interior de una casa en la urbanización Las Mercedes de Caracas. Es el único magnicidio en Venezuela. También en Panamá cuenta con un solo magnicidio, cuando el 2 de enero de 1955, el entonces presidente José Antonio Remón murió por disparo mientras presenciaba una carrera de caballos en el Parque Presidencial del Hipódromo Juan Franco de Panamá. No se hallaron los autores, aunque algunas hipótesis apuntan a que fueron una mafia italiana o la CIA. Al año siguiente, el 21 de septiembre, murió asesinado en Nicaragua Anastasio Somoza García, a manos de Ricoberto López Pérez, un poeta de filiación liberal, quien lo hirió de muerte de varios disparos en León, al norte de Managua. En Guatemala también ha tenido un único magnicidio, cuando Carlos Castillo Armas, al igual que ha sucedido con el presidente de Haití, fue asesinado en el interior de la casa presidencial. También el propio Trujillo, quien llegó al poder en 1930, encabezó durante 30 años una de las más implacables dictaduras de América, fue ametrallado el 30 de mayo del 61 en una emboscada mientras viajaba en su vehículo hacia la ciudad de San Cristóbal. El 22 de noviembre de 1963 se produjo uno de los magnicidios más mediáticos de todos los tiempos, cuando el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, murió tiroteado en una calle de Dallas mientras iba en su carro con su esposa Jacqueline y el gobernador Connally. Una década más tarde, el 11 de septiembre de 1973, el entonces presidente de Chile, Salvador Allende, murió durante el golpe de Estado y posterior bombardeo del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, perpetrado por Augusto Pinochet, aunque la versión oficial de la Junta Militar reiteró que Allende se quitó la vida. Esa teoría fue descartada por sus seguidores y al día de hoy sigue sin estar aclarado. En algunos estados la figura queda reducida a la muerte del jefe del estado. En otros es más amplia, pues incluye al presidente del gobierno o primer ministro, a los presidentes del parlamento o congreso y a la familia de los jefes de estado. Cuando el sistema es una monarquía, en este último caso se incluye la muerte de los sucesores o herederos directos. Con respecto a una de las dos vertientes que tiene la muerte del presidente haitiano. ¿Por qué? Porque la sucesión es difícil y porque afecta mucho a la República Dominicana, en lo económico, en lo político y en lo migratorio. Es una muerte que quizás pueda afectar tanto o más a la República Dominicana como al propio Haití.
Algunos cabezacalientes se atrevieron a pensar que ese atentado fue dirigido por dominicanos porque en principio dijeron que eran personas que hablaban español. Por suerte, las Fuerzas Armadas de Colombia inmediatamente aclararon que un grupo de exmilitares fueron contratados para ir a trabajar en seguridad y en empresas en Colombia, en Haití. Eso se quedó claro. Y después vino la versión de la esposa de que fue su propia escolta. Muchos piensan que la esposa no estaba en condiciones. Sí, depende del daño cerebral. Ella podía tener varias heridas y poder comunicarse. Y dijo, el comando que mató a mi esposo fueron parte de nuestra escolta. Y se acabó el problema. Ahora, yo quiero pasarle una información a ustedes, haciéndole una historia que nos ocurrió, para que se confirme o se desmienta el tema de el comando, que pudo haber sido haitiano o pudo haber sido colombiano, pero sí era un comando de militares o de exmilitares. No me queda la menor duda. Eran exmilitares porque el gobierno de Colombia lo dice. Y eran militares porque estaban cuidando a un presidente. Entonces no tenemos ninguna duda. ¿Cuál es el cuento? El cuento es que en un momento en que se encontraban en la cárcel de Najayo, 3 personas que nos interesaba entrevistar. Fuimos a la Procuraduría de entonces y pedimos el permiso para entrevistar a Paul Castro, acusado de matar a Orlando Martínez, a un sacerdote que en los kilómetros de la Avenida Independencia había sido acusado en una parroquia de violentar a una persona, una mujer o una niña, no sé. Y tercero, de entrevistar a Rolando Florian Félix. Cuando fuimos a buscar el permiso, nos dijeron, miren, ese permiso es válido solamente si ellos aceptan. Digo, sí, perfectamente. Nos trasladamos allá. Hablamos con el sacerdote. Me dijo, ay, mira, te voy a decir una cosa. Yo me siento en unas condiciones muy difíciles y no tengo ánimo para dar entrevistas. Lo entendimos. Cuando hablamos con Paul Castro, nos dijo, yo quiero darte una entrevista porque quiero mi versión de la muerte de Orlando Martínez. Dice, pues vamos ahora. Dice, no, yo quiero que tú vengas pasado mañana para yo preparar lo que voy a decir, porque ese es un tema que parece que seré condenado. Me dice, digo, sí, no hay problema, te agradezco la entrevista, porque nosotros tenemos que gestionar que nuestros invitados no se sientan crucificados, pero que nos digan la verdad. Cuando fuimos donde Rolando Florian, le pedimos, nosotros queremos una entrevista con usted porque el narcotráfico está fuerte. Dice, pero yo le voy a decir una cosa, yo siempre he negado que yo soy narcotraficante. Yo no puedo. Además, yo le voy a decir una cosa, yo estoy gestionando mi libertad condicional. Y este no es un momento para yo hablar a la prensa. Excúsame, pero yo no te puedo dar una entrevista. ¿Está bien? Me fui al día siguiente. El día siguiente apareció en la prensa que un comando había penetrado en una residencia en el municipio de Paya, en Baní, y había matado a un grupo de colombianos o de extranjeros acusados de narcotráfico. Una matanza.
y que habían sobrevivido, el portero y la mujer que daba servicios a esos señores en esa casa, que no habían sido ni heridos ni tocados. Eso es la noticia. Y cuando voy el día siguiente, es decir, Pau Castro no me pidió 2 días. Yo fui al tercer día ya con la información de la muerte de esos señores en Paya. Todo el mundo, los que tenemos memoria, recordamos lo que fue el caso de Paya. Después que terminamos con Pau Castro, salíamos y vimos que Florian conversaba con una visita. Nos acercamos de nuevo y le digo, mire, piense en la entrevista, que ahora mismo hay un caso en Baní que usted puede darle lectura. Me dice, no, yo no tengo que darle lectura, porque yo le dije a usted que no quiero hablar, yo estoy esperando qué dicen los jueces sobre mi libertad condicional. Además, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe algo que yo creo de ese problema de Paya? Digo yo, sí, quiero. Dice, mire, esos fueron militares. Digo, militares. Dice, ese comando de sicarios es un comando militar. Digo, ¿y por qué usted lo dice en esa forma? Dice, muy sencillo, porque los militares no matan servidumbre. Digo, ¿cómo es? Dice, militares no matan servidumbre. Y dejaron al portero y a la muchacha de servicio. Fueron a matar a los que fueron a matar y no mataron a los que estaban en el servicio. Digo, caramba, es cierto. Militares no matan servidumbre. Es una lección que me dio un narcotraficante. Ayer, o anteayer, o el jueves, cuando comenzó a debatirse el tema de la muerte de Juvenal, independientemente de que fueran sus propios guardaespaldas o si fueran colombianos, notamos que el único que murió fue Juvenal y la esposa que se hirió. ¿Qué significa? Que aquello que nos dijo Rolando Florian, de que militares no matan servidumbre, se puso de manifiesto en la muerte del presidente haitiano. No mataron a más nadie. En el acto de asesinar al presidente. Después sí, después el pueblo, todo el que es colombiano lo ha buscado y lo ha cruzado. Pero en ese hecho no se mató a más nadie que no fuera el presidente. Militares no matan servidumbre, matan al que van o al que le pagaron para ir a matar. Eso es lo que quería decir, porque ahí se dio la teoría de Florian. Solamente mataron al que fueron a matar. Y posiblemente la señora, o defendiendo al esposo, o que estaba muy pegado de él, recibió algunos disparos. Eso es lo que hay. Nosotros vamos a darle lectura a todo lo que ha aparecido, lo que nos han enviado. No está ordenado y ustedes van a ver que versiones que estaban en duda, que luego confirmadas, porque ya se confirmó que fue el comando que lo cuidaba, pero todavía hay gente que piensa que fue el comando colombiano. Nosotros no tenemos ninguna explicación adicional. Y aquí está todo el material que hemos recibido y se lo vamos a pasar a ustedes. Primero, el presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader, hizo un llamado de colaboración a los organismos internacionales para continuar con las investigaciones exhaustivas luego del magnicidio del presidente Moïse en Haití. Entendemos que la comunidad internacional debe de tener una actitud mucho más activa de la que ha tenido hasta ahora, expresó el mandatario dominicano durante una visita que hiciera al 6º pabellón de cazadores de la fortaleza del municipio de Constanza
en la provincia de La Vega. Igualmente, el presidente dijo que al país no le han solicitado ningún tipo de ayuda para esas investigaciones del lugar luego del asesinato del presidente haitiano. Con referencia a los colombianos que supuestamente cometieron el magnicidio y que estuvieron de paseo en el país, dijo no tener ningún tipo de información y recordó que el país un acuerdo con Colombia para no requerir visa para visitar a ambos países. Existe un acuerdo que usted puede ir a Colombia o un colombiano puede venir aquí sin visa. El mandatario explicó que han decidido no participar, sin embargo, pero podrían colaborar directamente. La posición nuestra fue clara. En un momento la oposición nos pidió mediación y nosotros le dijimos que facilitábamos el lugar y ayudaríamos, pero que nuestro país no podía, por razones obvias, no puede entrar directamente en una investigación, manifestó el presidente de la República, al tiempo que aseguró que la frontera dominico-haitiana está totalmente en paz y asegurada. Los dominicanos no deben de sentir temor ni ninguna preocupación, aseguró el mandatario. Felicitó a los miembros del ejército por la labor que realizan en la frontera para salvaguardar el territorio dominicano luego de ocurrido el magnicidio, y yo sé que las labores en este momento están haciendo, protegiendo la frontera ante situaciones que se dan en el vecino país. Esa es la posición clara del gobierno dominicano. Seguimos. Definitivamente, esa situación tendrá repercusiones en nuestros exportadores por un tiempo indefinido y en nuestra economía, hasta tanto se restablezcan totalmente las operaciones, dijo Elizabeth Mena, presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores ADOEXPO. La muerte a tiros del presidente haitiano Jovenel Moïse ha despertado alertas en materia económica. La República Dominicana tiene al vecino país como un aliado de intercambios comerciales que marcan el ritmo económico en las puertas de la frontera, con cerca de 17 mercados binacionales a lo largo de 4 provincias fronterizas: Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Una de las primeras medidas de seguridad aplicadas por el gobierno dominicano fue cerrar y militarizar la frontera terrestre y detener los vuelos hasta y desde Haití, con limitadas excepciones para el traslado de dominicanos y del personal diplomático. El detener el comercio con Haití tendrá un impacto en las condiciones de vida y en la economía de la frontera, por lo cual entiendo que debe dársele seguimiento, adelanta la economista Magdalena Liranzo, coordinadora del Observatorio de Comercio Internacional, y especifica que en este seguimiento deben ser territorios específicos y productores que trabajan en determinados sectores. Las exportaciones nacionales, que no incluye zona franca, desde y hacia el vecino país, se ubican a mayo del 2021 en su mejor momento, al registrar en los primeros 5 meses 208 millones de dólares, la cifra más alta incluso que en el tiempo de la prepandemia. Las declaraciones del expresidente Leonel Fernández en España valen la pena escucharlas, porque se trata de alguien que gobernó el país durante 12 años este siglo, 4 en el pasado y 8 en este. Dice Leonel: el magnicidio de Jovenel Moïse parece de tipo personal, pero que venga un comando y penetre en su residencia, vaya específicamente a su habitación y lo ejecute, es algo que no tiene precedentes. El presidente Fernández considera que el asesinato del mandatario haitiano Jovenel Moïse parece y tiene algo que ver con algo de tipo personal,
porque en 2 meses había elecciones y no se podía perpetuar en el poder. En una entrevista con EFE en Madrid, donde acude a diferentes actos, entre ellos la divulgación del libro Ideas en Conflicto en la Casa de América de la capital de España, Fernández expresó su rechazo enérgico al asesinato de Moïse, quien independientemente de ser un presidente, es un ser humano y no se merecía esa tragedia. Sin embargo, el expresidente dominicano mostró su extrañeza por la forma en que se llevó a cabo, ya que los magnicidios se cometen generalmente en calles y actos públicos, como por ejemplo lo del expresidente de Estados Unidos Kennedy o el mismo Trujillo, que lo mataron en la autopista. Pero que venga un comando y penetre en su casa, en su habitación, y que lo ejecute, es algo que no tiene precedentes en todas partes del mundo. Fernández reiteró su impresión de que lo que sucedió a Moïse tiene algo de tipo personal, sobre todo porque el presidente salía dentro de meses. En 2 meses había elecciones en Haití y el traspaso de mando creo que en febrero, o sea, que no se podía perpetuar en el poder, no iba a seguir. Entonces, ¿por qué a 2 meses de las elecciones ocurre un hecho así de horrendo que pone al país en una situación de ingobernabilidad y de vacío de poder? Habrá que investigar las raíces más profundas de este crimen y qué razones o causas pudieron haberlo impulsado, dijo Leonel Fernández. El expresidente dominicano recordó que el mandatario haitiano ya había hecho referencias a amenazas de golpe de Estado y había distintos sectores operando contra su gobierno, pero también destacó que resultó electo en una segunda vuelta solamente con el 18% de la población que votó. Y ese porcentaje lo que sacó fue un 50%, de modo que el presidente lo que sacó fue un 9% de la votación del país, por lo que en su nivel de legitimidad fue muy débil. El pueblo haitiano no asumió ese proceso electoral. Por eso, según Fernández, al no tener una base social sólida, su mandato siempre estuvo sujeto a muchas protestas y turbulencias sociales. El gobierno nunca fue estable, la designación de un primer ministro que no fue aprobado por la Asamblea, un viejo primer ministro que no salió todavía, creó todavía más confusión. Todo esto abona la idea de la vulnerabilidad del sistema político haitiano, su ingobernabilidad crónica y sin estabilidad política. Pero además el expresidente dominicano destacó la coalición de bandas criminales surgida en el tiempo de Puerto Príncipe y presentada por un G9, una coalición de todas las fuerzas existentes autoras de secuestro, más de 200 en el mes de junio, según estadísticas, que impiden que los habitantes puedan salir de un barrio y que tenía también declarada la guerra a Moïse. Haití es un país fuera de control, podría decirte sin que eso se pueda considerar que es un Estado fallido, donde no hay condiciones para la convivencia democrática y gobernabilidad, remarca Fernández, quien ve una posibilidad en un nuevo intento de encontrar salidas al país caribeño con el Core Group, un grupo de países amigos de Haití. Haití requiere orden interno, institucional, desarrollo económico, de infraestructura, acceso de agua potable, de electricidad, de vivienda, de empleo, de educación. Es decir, Haití necesita de todo, dijo Fernández. Por sí solo no va a poder salir hacia adelante. Será un problema no solo de República Dominicana, sino de toda la América Latina y los países vecinos. Eso es lo que dice Leonel Fernández y nosotros vamos a decirles que en un tuit aparece que lo de Haití ha dado un giro colombiano. Dicen que colombianos llevan la primera dama al hospital. Ellos fue que la llevaron. Sacaron a la hija de Moïse del peligro.
fue asesinado por sus agentes de seguridad. No fueron los colombianos quienes los asesinaron. Ellos eran contratistas del Estado haitiano, que parece que también tenían que ver con la seguridad del presidente. Ellos llegaron 1 hora y media después del asesinato del presidente. Vamos a una pausa y regresamos.